Muy buenas noches. Qué bendición. Un lunes más, reunidos aquí en nuestra plataforma de YouTube, Vida Familiar. Qué bendición, como digo siempre los lunes, porque este tiempito que tenemos para edificar nuestra fe, para fortalecernos en el día a día, ¿cuántas veces estamos tan afligidos con las situaciones, tan afligidos con todo lo que vemos, con nuestros proyectos, con nuestra familia, con nuestros amigos? Estamos con tanta ansiedad que nos producen las situaciones y las circunstancias, que entonces me puse a pensar y como siempre quiero decirles que todo lo que comparto cada lunes es lo que Dios pone en mi corazón primeramente para mí, para que yo pueda entender por las situaciones que pasa cada uno de nosotros los seres humanos en esta tierra, en esto que es temporal. Y el tema de esta noche, ¿qué son los estorbos? ¿Qué son los estorbos? Estos estorbos espirituales. Y mire lo que dice la palabra al respecto en Hebreos capítulo 12, verso 15. Miren bien, y esto se lo dice a usted, me lo dice a mí. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, la fortaleza, el gozo, la sabiduría de Dios, que brotando alguna raíz de amargura en tu corazón te estorbe y que por causa de esta raíz de amargura en tu corazón, muchas personas a tu alrededor sean contaminadas. Oiga, ¿se acuerda que el lunes anterior hablamos con mi amigo Ítalo Frigoli sobre la amargura? Y mire, justamente el tema de hoy es una continuación. Y el próximo lunes estaremos hablando con otro amigo, un master coach de Colombia que vive hace muchos años en Estados Unidos, porque es tan interesante el que podamos ir conociéndonos, conociendo todo esto que está en nuestro corazón y que nos está impidiendo que nuestros sueños, nuestros proyectos, las relaciones, todo lo que nos interesa que funcione, no funciona. Entonces, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar sus bendiciones, la sabiduría, el gozo que viene de parte de Dios, ya que brotando alguna raíz de amargura de tu corazón te estorbe. Y por esta actitud que produce la raíz de amargura, muchas personas a tu alrededor sean contaminadas. Por esto, mis queridos, quiero decirle, no permita que las circunstancias difíciles por las que cada uno tiene que pasar o por las que usted está pasando o pasó puedan contaminar su vida espiritual y por lo tanto dañar las relaciones, estorbar sus proyectos, estorbar sus bendiciones. Y mi amigo Ítalo decía aquello que está en la palabra, que necesitamos aprender a perdonar. Y si hay algo que me viene a la mente, cuando uno dice, bueno, yo la verdad es que no me complico con nada. Yo ya perdoné, yo ya ni me acuerdo, pero fíjese que algo importante que nosotros tenemos que aprender es que cuando nos acordamos de algunas cosas que nos pasaron en la niñez y aún producen un sentimiento de unas ganas de llorar o un malestar o un enojo o algo, es que todavía no hemos soltado. Porque perdonar, no se olvide que significa soltar y dejar libre. Y el perdón, cuando nosotros perdonamos, es un acto de obediencia y es un acto intencional y voluntario. Es un mandamiento. Lo aprendimos en el Padre Nuestro. Cuando dice, Padre, perdona mis ofensas, así como yo perdono. Entonces, que en esta noche podamos tener un tiempito para ver qué necesitamos soltar, soltar aquello que nos daña, aquello que nos lastima. Y solamente cuando usted suelta es que usted se libera de ese estorbo.
y se libera de aquello que todavía al recordarlo le produce una sensación desagradable. Entonces, ¿qué es un estorbo espiritual? Y mire, la Biblia, el libro de la sabiduría, dice que hay estorbos espirituales que son obstáculos que impiden nuestro crecimiento espiritual, hablando, que nos impiden el tener este gozo, esta paz en medio de la adversidad. Y dice que hay estorbos que pueden ser tanto internos del corazón o pensamientos o situaciones que todo el tiempo están dando vuelta en nuestra cabeza, como también externos. Entonces, cuando nosotros hablamos de internos, me recordaba de un libro, Optimizaré, que es bastante interesante, del doctor Ron Jenson, y es un acróstico. Y cuando habla de la O, dice, optaré por iniciar la acción, trataré de eliminar lo negativo de mi vida. Entonces, procuraré alcanzar mi significado, procuraré alcanzar aquello que ya fue preparado para mí, pero por causa de estos pensamientos que me tienen atado al pasado, al fracaso, que me tienen atado al temor, el temor a tomar determinaciones en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Optar por iniciar la acción es cuando yo reconozco cuáles son esas situaciones que me mantienen al margen de lo que Dios ya preparó para nosotros. Lo dice la palabra cuando dice, porque yo tengo planes, proyectos de bien y no de mal, de bienestar y no de calamidad para tu vida, para darte el fin que esperas. Y entonces, cuando usted lee esta palabra y la empieza a meditar un poco, ¿qué es lo que dice al final? Para darte el final que esperas. ¿Por qué entonces hay personas que teniendo Dios todo lo que usted necesita, no pueden hacer uso de ello? Porque hay personas que no esperan nada, no esperan nada de Dios, no esperan nada ni de nadie. ¿Por qué han sido tan lastimados que, como dice el cuento de Jorge Bucay, que dice que el elefante encadenado es las estacas mentales, mis queridos? Por esto, este cuento dice que un día un niño vio como un elefante del circo, después de la función, después de hacer grandes muestras de fuerza, terminó la función y vino una persona, se lo llevó mansamente y lo amarró con una cadena a una pequeña estaca clavada en el suelo. El niño se asombró tanto que ese enorme animal no fuera capaz y no hiciera el más mínimo, no hiciera el más mínimo esfuerzo por liberarse de aquella pequeña estaca. Al preguntarle al encargado, este le respondió, es muy simple. Cuando era pequeño, se lo amarró a una estaca y él cuántas veces intentó zafarse y no lo logró. En ese momento, este pequeño elefante no era capaz de liberarse, pero ahora él no sabe que esa estaca es tan poca cosa para él. Lo único que recuerda y lo único que quedó en su mente es que no puedo escaparme, no puedo vivir en libertad. ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos y tenemos esas estacas mentales y eso que se llaman estorbos, como este pequeño elefante? Que quizás usted ha estado tratando en sus fuerzas de poder hacer sus proyectos, de poder realizar, de poder vencer las heridas del pasado. El bullying antes no se llamaba bullying, pero cuando se burlaban de nosotros y todavía no lo podemos resolver y seguimos atados a eso,
a esas limitaciones del no puedo, del seguir postergando. No sabe cuánto le doy gracias a Dios por mi hija Susana Verónica. Hace años que viene insistiéndome en que yo emprenda un proyecto que yo sé que lo puedo hacer, pero pensando qué me limita, cuáles son esas estacas que todavía me impiden. Y una de ellas es el que quiero que todo esté perfecto, que en mi mente tener un equipo para que hagamos todo lo que involucra hacer y seguir ayudando a las personas a través de las redes. Pero hoy yo lo desafío a usted como me he desafiado a mí, a arrancar de manera intencional e involuntaria esta estaca mental que me viene frenando por años. El querer que las cosas se hagan a lo grande, sí, pero bien hechas. ¿Y por qué? Porque hay heridas del pasado sin resolver y situaciones no resueltas nos llevan al aislamiento. Pero tenemos que entender que ya no son un obstáculo cuando mi confianza, cuando mis proyectos los pongo en primer lugar en la mano del autor y consumador de la fe. En primer momento en las manos del Dios de lo imposible. Pero para que lo imposible se haga posible, yo tengo que dar el primer paso de fe, el primer paso de confianza en mí misma. Por lo tanto, usted también. Hemos crecido en la fe lo suficiente para poder creer que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Tenemos que entender que esas estacas de la falta de perdón quizás en su vida, del darle la vuelta a la hoja de su vida del pasado para poder entrar a un nuevo tiempo. Créame, si usted lo hizo en su fuerza, como ese pequeño elefante, usted va a seguir con estacas mentales que lo van a llevar a seguir en una condición que no es la ideal. Por esto, hoy hablando de los obstáculos, hoy hablando de los estorbos, necesitamos identificar esos estorbos en nuestras vidas. Personas que dicen que ya no confían en otras, personas que por una infidelidad o por algo ya no pueden entregar su corazón y amar. Por esto es que la palabra estorbo en el griego dice que es cortar desde adentro. Algo desde adentro se cortó, se mutiló en nuestro corazón, que afectó nuestra voluntad, debilitó nuestra voluntad y le creímos, y le creímos. Pero esta noche es una noche de libertad. Recuerde que los estorbos comienzan en mi mente. No por nada Mahatma Gandhi dijo, cuida tus pensamientos, vas a cosechar un sentimiento, cuida tus sentimientos, vas a cosechar una acción, cuida tus acciones, se convertirán en tus hábitos, cuida tus hábitos, se va a formar tu carácter y cuida tu carácter porque va a determinar tu destino. Usted y yo, hoy que tenemos vida, y que tenemos la confianza puesta en el Señor, de que Él sí puede y si Él está en mí, el Cristo que me habita, el Espíritu que me habita, me habilita y me capacita para ir por más. No se conforme con lo que está viviendo. No se conforme con lo poco que conoce o con lo mucho que pueda conocer de Dios, porque la fe es movimiento. Por esto, mis queridos, es diferente llegar a ser un tropiezo o un estorbo en los planes de Dios, en el camino para poder alcanzar aquello que Dios ya preparó para usted y para mí. Pero, ¿cuáles son estos estorbos? Situaciones de nuestra niñez, como dije, abusos, ya sean verbales,
físicos que pudieron causar traumas. Esto, algo se interrumpió dentro de usted. La falta de afecto, la falta de atención, la falta de amor, de respeto, los fracasos. Hay un libro muy interesante que habla cómo transformar el fracaso en éxito del doctor Estemateas. Y yo hice un resumen y di una conferencia hace muchos años. Y esto me quedó claro, que una cosa es ser fracasado y otra cosa es fracasar. Los fracasos nos tienen que enseñar. Los fracasos nos tienen que hacer más fuertes. Los fracasos, cuando los reconozco, que no estoy buscando culpables, sino estoy optando por iniciar la acción. No se olvide, tenemos que tomar una determinación. Yo la acabo de tomar. Así que le doy gracias a Dios por esta hija maravillosa que el Señor me ha dado, siempre animándome a que yo crea más en mí y en lo que Dios puede hacer a través de mí. Todas estas estacas mentales, todos estos estorbos causados por lo que sea, nos han impedido y nos seguirán impidiendo a crecer como personas, a crecer con nuestros proyectos, a crecer en las relaciones, a crecer en esta libertad a la que Cristo nos llamó, cuando Él dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y en una traducción dice, conocerás la realidad, tu nueva realidad, de esta naturaleza por causa de tener a Cristo en tu corazón. Y el conocer esta realidad te va a hacer libre. ¿De qué? De estos tropiezos, de estos estorbos, de estas estacas mentales. No se olvide que hay dos tipos de personas, los reactivos y los proactivos. Los reactivos siempre van a estar buscando culpables. Es que yo no puedo perdonar es que la vida que llevé. No, no. Si nosotros no soltamos el pasado, queridos, no podremos avanzar en el presente. Aprendí algo importante. ¿Por qué se llama presente cuando usted regala algo? Porque el presente es la vida que hoy yo tengo y es un regalo de Dios. ¿Cómo y cuánto usted está valorando este regalo o lo está desperdiciando? Con queja, con amargura, con el no puedo, con estas vidas miserables, permítame decirle, cuando hay tanto por disfrutar, vemos a colores, podemos disfrutar el tomar una taza de té o de café con un amigo, tenemos familia, lo tenemos a él. Pero qué triste las personas que creen que ya conocen todo del Señor y se pierden la mejor parte. Porque el Señor dijo, si ustedes no se vuelven como niños, no heredarán el reino de los cielos. Y un niño siempre quiere más. Solamente sírvale usted un pedazo de torta y va a querer más grande, porque siempre va a pensar que lo que le dieron es poco. Tenemos que ver que lo que hasta ahora conocemos del Señor es tan poco, porque Él es el gran yo soy. Él quiere que lo conozcamos como lo que Él es. El que pelea por tu vida, el que sana tus dolencias, el que te dice no temas porque estoy contigo para librarte de estas estacas mentales, de todas las mentiras que te han venido limitando. Yo estoy aquí para librarte, dice el Señor. Y eso es un mensaje para usted y para mí. Si usted quiere y usted lo cree, Él vino a traer libertad a los cautivos. ¿Qué es lo imposible en esa relación, en tu corazón, con tus hijos? Que hay crisis, siempre las hubieron, pero tenemos que entender que la crisis en chino, peligro y oportunidad, pero en griego, tiempo de tomar acción. Entonces, si usted está en crisis de lo que sea, es tiempo de tomar acción. ¿Acción de qué? De creer que en nuestras fuerzas va a ser más difícil.
Pero cuando vemos que la palabra del Señor dice, separados de mí nada podrán, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Nadie, una rama, si no está injertada en el árbol, en el tronco, no va a dar fruto. Si usted quiere seguir viviendo su vida solo o sola para superar todo lo que usted está viviendo, lo puede hacer. Es una decisión, es una elección. Pero yo decidí creerle a Dios cuando Él dijo, encomienden al Señor sus proyectos, confíen en Él y Él hará. Yo decidí creerle. Y a pesar de todas las dificultades que me han tocado vivir, y cuando a veces mi alma se siente cansada, cuando quisiera que Dios me resuelva algunas situaciones de las que enteramente yo no puedo hacer nada, y pareciera que el tiempo se detiene, ahí es cuando tomo la determinación con la poca fuerza que tengo de decir, esto también va a pasar, porque yo tengo un Dios que todo lo puede, porque no estoy sola, porque Él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Pero es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. O sigue su vida en soledad y cuesta arriba, o esta noche identifica que lo está desgastando. Todos de alguna manera tenemos algo que nos lastima, que nos duele, que nos estorba. Cuando la palabra del Señor nos muestra que Pablo, el apóstol Pablo, le dice, le he pedido por 3 veces al Señor que me quite esto. Y él me dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Yo me puse a pensar, ¿cuál es mi debilidad? Mi debilidad de carácter, la impaciencia, la intolerancia. Cuando no nos damos cuenta el tono de voz que usamos, cuando nos damos cuenta que las situaciones que nos desgastan nos hacen hablar de una manera que puede lastimar a otros. Por esto, mis queridos, identifiquemos cuáles son esas estacas mentales. Identifiquemos en esta noche cuáles son esos estorbos, cuáles son esas debilidades en las cuales en las manos del Señor Él nos va a hacer fuertes. La falta de perseverancia, el tener proyectos, pero siempre la procrastinación, lo voy a hacer después, lo voy a hacer después. Y pasan los días, las semanas, los meses, los años. Y cuando miramos hacia atrás, se quedaron ahí. Por esto es que hay un proverbio que dice que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. ¿Cuántas buenas intenciones se quedaron en el camino con hermosos proyectos? Pero alguien nos desanimó o un pensamiento o el temor de volver a fracasar. Dios quiere en esta noche sacar y quitar esta piedra, estos estorbos que nos están impidiendo tomar y disfrutar de las bendiciones del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda la mente y el corazón, solamente viene cuando, como dice la Escritura, echen sobre mí toda su carga, todas sus aflicciones. Esa persona que le debe y no hay cómo cobrarle. Esa persona, esa dificultad, lo que sea que usted está viviendo. Esa relación de matrimonio, esos hijos, esos nietos. Quizás está sin trabajo, quizás está pasando por una situación difícil. Y el Señor dice, por nada se angustien.
sino más bien preséntenme sus proyectos, preséntenme sus debilidades, preséntenme sus heridas, aquello que ustedes no pueden. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu mente y tu corazón para que tú puedas ser fortalecido en la fe. ¿Cuántas veces y en cuántas oportunidades hemos errado buscando ayuda o escuchando y aceptando la ayuda de personas que supuestamente con la mejor intención vinieron o porque nosotros las buscamos y nos dieron consejos y nos propusieron negocios, nos propusieron ayuda y nosotros no pudimos darnos cuenta, discernir que eso no era lo que Dios tenía para nosotros y tuvimos que sufrir las consecuencias de pérdida, ya sea de dinero, de relaciones, de salud, simplemente por dejarnos llevar por nuestras emociones. Por esto, mis queridos, tenemos una necesidad y una obligación de quitar aquellas cosas que nos estorban en la vida, que están impidiendo nuestro pleno desarrollo como hijos de Dios. Por esto me gusta tanto citar al apóstol Pablo cuando dice que nos despojemos de todo peso y de toda carga y que corramos esta carrera de la fe con paciencia, que nada nos estorbe, que corramos con paciencia. Oiga, ¿cómo es correr con paciencia? Yo no he visto a nadie correr con paciencia, pero no se olvide que cuando nosotros hablamos de la vida espiritual, no tiene nada que ver con lo temporal. Lo que nosotros vemos es lo temporal. Y estamos tan concentrados mirando lo temporal, lo que queremos lograr, los negocios y todo lo demás. O conseguir un trabajo, o conseguir una relación, o sanar esto, sanar lo otro. Que nos hemos olvidado por completo que esto también pasará. Lo dice la palabra. Por esto yo quiero animarle en esta noche. Reflexionemos, tomemos una determinación. Puesto los ojos en Jesús, el único que puede sanar tu corazón, el único que puede librar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el único que puede sanar ese matrimonio, el único que puede hacer lo imposible. No permitamos más que los estorbos sigan impidiéndonos que nosotros podamos vivir aquello que Dios preparó para nosotros. No permitamos que nada nos robe la bendición. Por esto necesitamos desenmascararlos, necesitamos identificarlos, porque Dios tiene planes, no se olvide. Y el propósito de Dios es grande. Dejemos de ignorar a Dios. Si comunicación es conexión, una persona se siente valorada cuando se siente escuchada. ¿Estamos realmente conectados con el Espíritu? ¿Estamos realmente o deseamos conectarnos con Él? Es una decisión y solamente usted la puede tomar. Por esto, si hay estorbos con prejuicios en su vida que están contaminando todo el tiempo sus pensamientos y por lo tanto sus relaciones, cuidemos nuestra mente, porque lo dice claramente la Escritura, que nosotros somos los únicos y somos los responsables de las decisiones que tomamos, sean buenos negocios, malos negocios, buenas relaciones, malas relaciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo
para cultivar la relación de las parejas, de la familia? ¿Qué estoy haciendo para cultivar mi relación con Dios? ¿Qué estoy haciendo diferente? Si orar es hablar con Dios, pero cuando yo leo su palabra es cuando Él habla conmigo. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando? ¿Cuáles son esos estorbos en nuestras vidas que nos están impidiendo el que podamos ser disciplinados a sacar la queja, a sacar la queja? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a identificar esas estacas mentales, esos estorbos en nuestras vidas? No se olvide, los estorbos es la amargura, la queja, la falta de disciplina. Son estorbos. ¿Estorbos para qué? Estorbos para que podamos tomar y disfrutar de aquello que Dios preparó para usted. Lo dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.